Buenos días a todas y todos. Yo voy a hablar un poco sobre la migración en México, el país donde vivo. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, voy a hablar un poquito de la cuestión bíblica que encontramos, pero también de la situación en México. Bueno, tenemos ahí eh, las rutas que siguen las personas en migración que vienen de Centroamérica. Tenemos muchos años siendo cruce de eh, los de países de Centroamérica en su mayoría desde los años 70 por los problemas que había ahí. Estas son las rutas, las más cercanas no son las más seguras, ¿verdad? Y la entrada es al sur este de México por el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, en su mayoría, la migración centroamericana en México, que cruza por México, tiene que ver con Guatemala, El Salvador y Honduras, aunque en los últimos años esto ha ido cambiando. ¿Por qué migra la gente y por qué pasan por México? Hay pobreza, una pobreza extrema que tiene que ver con el cambio climático y el cambio del uso de la tierra, que no está siendo usada para sembrar alimentos necesariamente. También migran por hambre, hay muchísima falta de alimentos en estos países, entonces, bueno, se ven forzados a migrar por hambre. Hay una violencia de los grupos delincuenciales organizados. En el pasado también se migró por guerra y ahora el COVID-19 pues ha puesto un ingrediente más para que haya más pobreza, más hambre y más violencia. Se calcula que cada año cruzan por México 470,000 personas de los países de Centroamérica. Esta cifra es incluso con el COVID-19, esta cifra de personas que se atreven a cruzar por nuestro país. En el pasado, México producía migrantes, hay un montón, se calcula que hay alrededor de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, la mitad de ellos sin documentación oficial. Entonces, al principio, México era un productor de migrantes y el cruce de migrantes centroamericanos, pero ahora también es receptor de deportados mexicanos. Incluso regresan deportados que llegaron a Estados Unidos de niños y que no hablan el español. Y ahora, en los últimos años, por el endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos, México se está convirtiendo en destino de migrantes. Em, Además, se calcula que cruzan por México 50 diferentes nacionalidades, incluyendo personas en migración de África, de diferentes países de África, de Asia. Y bueno, en los últimos años se ha aumentado el número de cubanos y venezolanos que están cruzando por México. Eh, Solamente el 3% de la población mundial cruza fronteras, está en migración. Es un porcentaje muy bajo, pero se sabe hoy que la migración cuesta mucho dinero, pero también deja mucho dinero. En primer lugar, es una disminución de gastos de salud, de trabajo, de educación para los países de origen. Se quitan problemas los gobernantes cuando la gente decide emigrar, es menos gente a la que le tienes que dar salud, trabajo y educación. Eh, por donde cruzan las personas en migración es una derrama económica para los negocios donde van pasando porque comen, se duermen, se asean, entonces todo esto va dejando una derrama económica por los lugares donde cruzan. Y lamentablemente, sobre todo en México, es una fuente económica para los grupos delincuenciales, ya que lo que hacen los grupos delincuenciales es secuestrarlos y cobran a los familiares que viven en Estados Unidos. Cuesta muy caro migrar, se habla de guatemaltecos que han pagado hasta $10,000 porque los crucen, ¿verdad? Y los traen desde su país y los llevan hasta los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo cruzan? ¿No? ¿Cómo es eh, posible que puedan pagar una cantidad tan grande?
bueno, pues tienen familiares en Estados Unidos que los están respaldando. Entonces, los grupos delincuenciales saben de esto y pues los secuestran y cobran rescate a los familiares que viven en Estados Unidos. Si las personas en migración logran pasar a los Estados Unidos, son una mano de obra muy barata y además mandan remesas a sus países de origen. Para muchos de los países centroamericanos, incluyendo también México, las remesas que envían las personas en migración que trabajan en Estados Unidos son una entrada muy fuerte económicamente para cada uno de los países. Entonces, es como un círculo económico, ¿verdad? Donde mucha gente se beneficia de las personas económicamente. Mucha gente se beneficia de las personas en migración. Este es un mural que está en la Casa del Migrante en la ciudad de Tecún Umán, en Guatemala, que es, digamos, la última pueblo que está en Guatemala. Y este mural fue pintado por migrantes y bueno, podemos ver cómo la Biblia y la teología están presentes en lo que muchos de los migrantes hacen, ¿no? Está la tierra prometida, ¿verdad? Están las murallas que se van a caer cuando ellos lleguen y pues toda esta idea, ¿no? Me gusta mucho este mural, ya que las personas en migración se están moviendo, pero llevan las raíces de su cultura, de su pueblo, las llevan muy bien puestas, ¿no? Entonces, logran, algunos, ¿verdad? Logran pasar. También tenemos otras cosas en el mural. Tenemos la Bestia, este tren que no sé si saben que se usa para cruzar por México. Es un tren de carga y los migrantes se suben arriesgando su vida porque muchas veces pueden caer, pueden morir o quedan mutilados. Y en la parte de abajo, aquí tenemos uno de los vehículos por donde pasan el río Suchiate que une esta ciudad de Guatemala, Tecunumán, con México, con Ciudad Hidalgo, que está muy cerca de Tapachula, que es la primera gran ciudad. Entonces, más tarde vamos a ver fotografías de esto, ¿no? Entonces, estos vehículos son los que utilizan los centroamericanos para pasar. Es muy curioso porque muy cerca está el cruce eh, donde está migración, pero es algo tan común cruzar por estos lugares y, bueno, se le paga un poco de dinero y los llevan y los traen. Hay un cruce constante de ida y vuelta porque muchas personas de Guatemala van a México a trabajar, regresan, pero usan estos vehículos, ¿no? Que como ven ustedes son dos neumáticos y maderas que hacen el vehículo y alguien conduciéndolo y dirigiendo, ¿no? Ese es el tren que le llaman la Bestia. Ustedes ven cómo van los centroamericanos. Esto acorta mucho el camino, dejan de caminar para irse a la Bestia. Hay muchísimas historias que tienen que ver con la Bestia, ¿no? Desde cuando cruza el estado de Veracruz, hay un grupo de mujeres que se llaman las patronas, o así se le conoce coloquialmente, que hacen comida, la ponen en bolsa, hacen un poco de arroz, un poco de frijol, tortillas y una bebida, la ponen en una bolsa y cuando pasa el tren por el lugar donde ellas están, entregan las bolsas a los migrantes, ¿no? Entonces, pues ese es un poquito el panorama que México vive ahí aquí con esta cuestión. El COVID no ha frenado la migración, el cruce por México, y bueno, ustedes saben que también cada día son deportados muchísimos centroamericanos. A veces los llevan hasta sus países, a veces los dejan en la frontera con México. Y bueno, es un flujo constante, ¿no? de personas que está intentando llegar a los Estados Unidos. Eh, Como les decía, casi 50 diferentes nacionalidades
Hay gente que tarda 2 años en llegar a la frontera con Estados Unidos. Hay gente que sale de Haití, hay gente que sale de Cuba, hay africanos, ¿verdad? Que vuelan a Ecuador y desde ahí empieza su camino, ¿no? Para llegar a los Estados Unidos. Yo he conocido gente, migrantes, que tardan 2 años en llegar a la frontera con Estados Unidos por todo la ruta que tienen que seguir. Bueno, quisiera ir un poco a la Biblia y hablar un poquito del libro de Ruth, que todos conocemos, ¿no? Y verlo un poco como migración forzada, ¿no? Si vemos del versículo 1 al 5, el pasaje bíblico nos dice que en Israel estaba gobernando caudillos en la época de los jueces y había hambre en toda la región. Un hombre de Belén, llamado Elimelech, se va a vivir por algún tiempo en el país de Moab, y con él van su esposa Noemí, sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, y todos ellos eran efreteos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Y sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, ella se queda sola con sus 2 hijos. Más tarde ellos se casaron con 2 mujeres moabitas, una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también. Mahlón y Quilión, y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin maridos. Bueno, una familia es forzada a migrar por hambre, cuando, como nos decía quien me antecedió, cuando la vida está en peligro, la gente decide emigrar y bueno, no tener que comer es poner la vida en peligro, ¿no? Van de Belén a Moab y ustedes saben que el nombre de la ciudad Betlehem significa casa de comida o casa de pan, y es muy curioso en estas cuestiones que tiene las cuestiones literarias de la Biblia, pues donde debería haber pan o comida no lo hay, ¿no? Y tienen que emigrar a Moab. Los nombres de los personajes en esa historia son muy importantes. Elimelech significa Dios es mi rey, Noemí placentera o alegre, Mahlón significa enfermo y Quilión o Quelión significa débil. Entonces, un poco la presentación de los personajes y el significado de sus nombres nos va indicando cómo va la historia. Y es un contrasentido que migran por hambre saliendo de un lugar donde debería haber comida, ¿no? Se asientan en Moab, son bien recibidos, incluso los hijos se casan con Ruth y Orfa. Ruth significa amiga o amistad y Orfa significa la que da la espalda. Los hombres de toda la historia mueren, muere Elimelech, muere Mahlón, muere Quilión, ¿verdad? Y vemos una historia de total desamparo para una mujer. Ustedes saben que en la época del Antiguo Testamento, una mujer tenía valía a partir del hombre que estaba con ella, ¿no? Tenía valía si era hija y tenía a su padre, tenía valía si era esposa y tenía a su esposo, y tenía valía si era madre y tenía un hijo, ¿verdad? Noemí se queda totalmente desamparada. Entonces, es una historia una historia de una familia que se queda centrada solamente en una mujer que se queda desamparada. Esta mujer, al igual que muchas de las personas que migran, son mujeres, se ve forzada a migrar. Es una historia de desolación. Esta eh, libro bíblico es una historia de desolación de una mujer que se queda en el total desamparo. De los versículos 6 al 13, Noemí oye decir que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decide volver a Judá y acompañar a sus nueras. Sale del lugar donde vivían, pero en el camino les dijo: anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor les trate siempre con bondad, y como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y dijeron: no, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió: váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar, y aunque tuviera aún esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos,
¿Iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar para esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. Bueno, esta mujer que está viviendo una total amargura, como vemos el final de la porción que acabo de leer, decide regresar a su tierra, a Belén, a la casa del pan, ya que de nuevo hay comida. Se quiere regresar sola. Una mujer en soledad en aquella época era pues muy peligrosa, está totalmente desamparada. Primero las nueras quieren regresar con ella, Noemí no lo cree conveniente y de nuevo Noemí se ve forzada a migrar. En los últimos años en México empezó a haber un cruce de personas en migración que eran mujeres que iban con sus hijos. Entonces, podemos ver cómo la situación se sigue dando y también están en total desamparo las mujeres que van solas. Se sabe de mujeres que acuerdan con un varón al que acaban de conocer que la va a proteger durante todo el camino, ¿no? A cambio, obviamente, de compañía e incluso de favores sexuales. Está Noemí, que está en total desolación, en los sentidos de la palabra desolación, decide regresar, ¿no? Y en la parte final del capítulo 1 nos dice que lloran, se despide Orfa, la despide con un beso y Ruth se queda con ella. Noemí le dijo, mira a tu concuñada, se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje que me separe de ti, de donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén hubo un gran revuelo con todo el pueblo. Las mujeres decían, pues esta Noemí, pero ella les respondía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Entonces, bueno, decide regresar. Ruth se anima a ir con ella a pesar de que su suegra intenta convencerla de que no lo haga, ¿verdad? Cuando llegan hasta allá la reconoce y le dice Noemí y ella le dice, no, no me llamen así, estoy sufriendo mucho, tengo mucha amargura y el Señor Dios me ha puesto en esa situación. Tradicionalmente se ve el libro de Ruth como el cumplimiento de la ley del levirato. Es decir, recuerden que la palabra levir en hebreo significa cuñado, y en las leyes judías, si un hombre se casaba y no tenía descendencia y moría ese hombre, el hermano menor tenía que estar con la esposa y dar un hijo para su hermana, para que el nombre no se olvidara, ¿no? Y como el libro de Noemí, el de Ruth, perdón, termina con un hijo de Ruth, siempre se va toda esta carga hacia el cumplimiento de esta ley del levirato, ¿no? Mas, sin embargo, encontramos aquí con las palabras que Ruth le dice a Noemí para convencerla de que la deje regresar con ella, vemos otra ley, la ley del Boel, esta ley del rescate, del pagar las deudas del otro, para que una familia no quede en el total desamparo, una persona no quede en el total desamparo. Y las palabras que Ruth le dice a Noemí, ella se compromete contigo hasta las últimas consecuencias. No importa lo que vamos a hacer para que tú quedes bien, para que tú no quedes en el total desamparo. Yo me comprometo contigo, te voy a rescatar. Obviamente, en un contexto totalmente patriarcal, una mujer no puede rescatar legalmente a otra mujer. Entonces, al llegar, todos conocemos lo que continúa en la historia. Al llegar, buscan al pariente más cercano que pueda rescatar, ese es Booz. Y bueno, Ruth está con él, ¿verdad? Y se embaraza y tiene un hijo.
y ese hijo crece, dice el libro de Ruth, cargado por Noemí. Y vuelve esa mujer que estaba desolada en el total desamparo, ahora a tener de nuevo un hijo. Y bueno, todos al finalizar el libro sabemos que ese hijo incluso está considerado parte en la genealogía del rey David y en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, Ruth se convierte en alguien que apoya con toda la fuerza a la que fue su suegra, ¿verdad? Y la rescata. Ella es una historia que empieza siendo familiar y se convierte de una manera muy trágica en historia de mujeres, mujeres en el total desamparo, y una de ellas se compromete con la suegra a ayudarla, a rescatarla hasta el final del libro que le da, hay descendencia, hay esperanza, hay una nueva vida, ¿no? Entonces, en esta pequeña historia, en este libro, en esta pequeña novela del libro de Ruth, podemos ver que la migración forzada, cuando la vida peligra, y que se van buscando, en este caso, alimento a otro país, tiene en el camino muchísimas posibilidades de lo que se puede hacer por las personas que están migrando así, ¿no? Es una historia de dolor, de tristeza, de una familia forzada a migrar por hambre. Es una de historia de mujeres en un contexto donde la mujer no tenía valía. Es una historia de doble vulnerabilidad. Tener hambre te hace vulnerable, ser mujer en ese contexto, y muchas veces en el nuestro también te hace más vulnerable. Es una historia a favor de la inclusión de extranjeros en el pueblo de Israel. Y bueno, podemos ver que en la migración se sufre. En la migración se encuentran personas que ayudan, que rescatan. En el caso de Ruth, que rescata a Noemí y la ayuda en todo su vía crucis que tiene que recorrer. Esta palabra de Goel, que se traduce como redentor o el que paga, que no deja que el familiar se hunda, que se pierda en total desamparo, es retomada por la teología cristiana en el Nuevo Testamento, y Jesús es nuestro redentor, es nuestro Goel, ¿no? Tradicionalmente vemos que los hombres son los que rescataban, pero en este pequeño libro de Ruth podemos ver a una mujer Goel, una goela, ¿verdad? Tendríamos que hacer la frase en hebreo, ¿verdad? Una mujer que había que hacer la frase femenina en hebreo, la palabra femenina en hebreo, de esta palabra Goel, pero es una mujer que rescata, es una mujer que ayuda, que se compromete hasta las últimas consecuencias. Mucha gente eso es obligada a migrar, ¿no? En nuestros países por hambre, porque la vida peligra. A veces tus ideas políticas también te ponen en una condición de peligro de muerte, pero la misma hambre por sí sola y la pobreza te pueden obligar a migrar. Y quisiera terminar con la historia perdón, de lo que estamos haciendo nosotros aquí desde México. Hemos formado una red entre las iglesias luteranas de Centroamérica y es porque son nuestras hermanas, pero también nos hemos abierto a hacer esta red con instituciones católicas o reformadas, ¿no? Lo importante es crear una red que apoye a las personas en migración, ¿no? Hay migrantes que, sobre todo los que vienen extracontinentales, como se les llama, que vienen de otros continentes, que quieren llegar a los Estados Unidos y utilizan México y Centroamérica como cruce. Entonces, esas personas que han decidido llegar hasta los Estados Unidos, que han sido apoyadas por ministerios en Centroamérica, pues ya vienen contactadas con los ministerios acá en México, en el cual yo estoy al frente, ¿verdad? Y nos buscan y se les acompaña primero pastoralmente, se les guía en los trámites para que puedan cruzar por México.
y se le recibe aquí en la Ciudad de México, a veces a una noche, dos, tiene que venir con una visa humanitaria que México les da para cruzar México y no pueden viajar desde Tapachula en avión a la ciudad, viajan por carretera pero con esa visa pueden llegar hasta acá, a la Ciudad de México, y de aquí están 1 o 2 noches y se les acompaña al aeropuerto para ir con esa visa hasta la frontera con otros grupos que allá nos van a apoyar para cruzar. Y quisiera platicar un poquito la historia de una mujer, se llama Akenia. Esta mujer salió en el 2019 de Cuba junto con su esposo y volaron a Brasil y de ahí se fueron eh, en una balsa, se fueron a algún otro poblado para llegar al sur del continente, a Chile. Y desde Chile empezó su recorrido pasando por su intención era llegar a Perú y después a Colombia y pasar los pantanos del Darién en la frontera con Panamá y llegaron a Costa Rica, ¿no? Y llegaron a Costa Rica, estuvieron un tiempo ahí, trabajaron eh, para después juntar dinero y empezar su travesía a México. Cuando yo los conocí a principios de este año, 2021, que me contactaron y que pedían apoyo pastoral, acompañamiento, guía para sus trámites. Empecé a actuar con ellos. Tenemos una congregación en Tapachula que les pudo ayudar a ese acompañamiento y a facilitar algunas cuestiones. Lamentablemente, el esposo de Akenia, bueno, en Costa Rica nació una bebé de esta pareja eh, que se llama Antonella. Y cuando llegaron a México, la niña tenía casi 1 año. Y lamentablemente en Tapachula se le detecta al esposo de Akenia una enfermedad, un cáncer muy, muy fuerte en los riñones, a tal grado que fallece en Tapachula. Hubo un acompañamiento ahí en el duelo tan fuerte que por esta pérdida. Pero bueno, ella tenía la idea fija de llegar a los Estados Unidos. Yo la conocí físicamente hasta el pasado mes de junio, donde estuvo aquí en México y que la recibimos, venía vía terrestre en un autobús y estuvo aquí 2 días en México para después ir al aeropuerto de los Estados Unidos, de la Ciudad de México y volar a Matamoros. Y bueno, Matamoros es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchas personas a migración que vienen con esa idea de llegar a los Estados Unidos y no es que apoyemos, ellos mismos saben lo difícil que es llegar, pero bueno, pues tienen allá familiares que los están recibiendo. Entonces, eh, a Kenia me hizo mucho recordar de esta Noemí que llegó eh, eh, a la desolación total en este libro de Ruth, pero que hubo gente que se comprometió con ella en todos los lugares donde pasó y pudo ayudar a que llegara a su destino. En pláticas con ella actualmente me dice que está costando mucho la vida en Estados Unidos en el sentido de poder adaptarse y del idioma. Eh, que bueno, pues después de esa travesía y todo lo que ha vivido, no sabe si era lo que estaba buscando y más porque en el camino perdió al esposo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que hacemos. También nosotros como ministerio de migración de nuestra iglesia hemos visto que la Biblia nos ayuda mucho a entender la realidad acerca de la migración porque la Biblia es un libro que tiene muchas historias de migración. Y entonces, bueno, pues cada semana sacamos un comentario exegético con pistas para la predicación del calendario litúrgico, del Evangelio, de cómo podemos usar la Biblia para que la iglesia se comprometa hasta las últimas consecuencias con todas las personas desvalidas, con todas las personas en necesidad y en especial con las personas que migran, ¿no? Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, así
no tenemos página web, estamos ahí empezando, pero ahí nos encuentran no solamente las personas cristianas que quieren alguna pista para la predicación, sino también las personas que están en esta necesidad de emigrar, que se han visto forzados a migrar y salir de sus países. Y bueno, pues queremos ser partecita de ese Goel que los rescate y los ayude a llegar a su destino, que piensan que es un mejor lugar para vivir. No, también hay, muchas veces tratamos de decirle cuando la situación no es benigna, pues que no cruce por la situación que se está viviendo, como pasa con muchos centroamericanos, ¿verdad? Que lamentablemente las autoridades de los Estados Unidos, las autoridades de migración, saben que alguien es mexicano o centroamericano e inmediatamente lo deportan. Eso no se publica mucho, ¿verdad? Pero hay muchas deportaciones todos los días. Y hay otras nacionalidades que son mejor recibidas en los Estados Unidos por cuestiones políticas, ¿no? Pero poder acompañar y poder comprometerse con ellos hasta las últimas consecuencias, como lo hizo Ruth. Muchas gracias por escucharme.